Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. El domingo pasado vimos el capítulo 8 de Daniel, donde al profeta Daniel se le da una visión impactante. Y él va a contemplar en esta visión, en esta segunda visión, a un carnero, a un macho cabrío y a un cuerno pequeño. En esa visión Dios también le va a mostrar el conflicto entre dos grandes imperios representados por el carnero y el macho cabrío. Pero también en esta revelación a Daniel se le muestra la persecución y los tiempos difíciles que vendrían sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel. Y todo esto lo afligió profundamente. Sin embargo, también vimos en el capítulo 8 que por encima de todo, Dios sigue gobernando soberanamente sobre la historia. Ahora, al llegar al capítulo 9, el escenario cambia por completo. Pasamos de una visión profética a una escena mucho más personal e íntima. Ya no vemos a Daniel observando visiones, sino a Daniel de rodillas delante de Dios. El tema de hoy lo he titulado La oración de un hombre que entendió los tiempos. La oración de un hombre que entendió los tiempos. Vayamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 3. Daniel 9, versículos del 1 al 3. Leamos. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel había sido uno de los primeros judíos llevados en cautiverio a Babilonia, al imperio babilónico. Y después de muchos años de haber estado ya allí en el exilio, Daniel comienza a estudiar cuidadosamente las Escrituras, tratando de averiguar cuándo terminaría la cautividad. El rey Darío, que se menciona aquí en el capítulo 9, es el mismo que aparece en el capítulo 6 del libro de Daniel, por lo que estamos hablando aproximadamente del año 538 antes de Cristo. Cuando Daniel dice, pude entender en los libros, se nos muestra que Daniel era un hombre que estudiaba con diligencia las Escrituras, un hombre que buscaba, que escudriñaba las Escrituras. Y mientras que él leía, llegó a los pasajes donde el Señor había revelado al profeta Jeremías cuánto tiempo duraría la cautividad en Babilonia. Leamos Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Leamos. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia. ¿Cuántos años dice? 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Ahora leamos Jeremías 29, versículo 10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Jeremías, el profeta Jeremías y el profeta Daniel eran casi contemporáneos, pero mientras que Daniel se encontraba en Babilonia, en cautiverio,
Jeremías estaba en Jerusalén anunciando el mensaje de Dios y advirtiendo al pueblo que si no se arrepentían, vendría juicio sobre ellos. Sin embargo, Israel no hizo caso, no quiso escuchar. Dios le reveló a Jeremías que el exilio tendría una duración de 70 años. La pregunta entonces era, ¿cuándo comenzó este periodo y en qué momento terminaría o llegaría a su fin? Desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, ya sabemos que él era un adolescente. Esto fue alrededor del año 605 a.C., cuando Daniel es llevado a Babilonia. Desde esa época, del 605 a.C., hasta el primer año del rey Darío, que fue en el año 538 a.C., habían transcurrido 67 años. Al estudiar las Escrituras, Daniel comprendió que el tiempo de la restauración estaba cerca. Faltaban solo unos 3 años para que se cumplieran los 70 años anunciados por el profeta Jeremías. Y lejos de llevarlo a la pasividad, porque él pudo haber pensado, bueno, ya falta poco, hay que esperar simplemente. Lejos de entrar en una pasividad, vemos que Daniel va a buscar a Dios en oración. Va a orar por su pueblo. Leamos el versículo 3 nuevamente. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora, la expresión volví mi rostro significa que Daniel dirigió toda su atención y su corazón hacia Dios, es decir, él buscó a Dios de todo corazón. Y luego va a decir el texto, para buscarle en oración y súplicas. Y vemos cómo es que él no solamente ora, sino que suplica al Señor. Y aquí vemos una oración constante y perseverante de parte de Daniel. Y luego la expresión en ayuno, cilicio y ceniza. Era una expresión de humillación, de arrepentimiento y de quebrantamiento de corazón. Es decir, esa es la manera en la que Daniel se presenta delante del Señor, buscando a Dios en oración y súplicas. Leamos los versículos del 4 al 6, Daniel 9, del 4 al 6. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y fíjense lo que comienza a decir Daniel desde el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel reconoce que no podía pedirle a Dios que actuara en favor de su pueblo, basándose en algún mérito de ellos. Por eso es que viene delante del Señor y dice el pasaje que hace confesión. Dios no iba a bendecir a Israel mientras que no haya un verdadero arrepentimiento y una sincera confesión de pecado. Daniel comienza reconociendo la grandeza de Dios y su majestad, y lo va a llamar el Dios grande y temible, mostrando reverencia, temor santo y un profundo respeto hacia el Señor. Pero también vemos que Daniel apela a la fidelidad de Dios cuando dice que guarda el pacto. Y esto enfatiza que Dios nunca se olvida de sus promesas. Dios nunca se olvida de sus promesas. Y el cumplimiento de sus pactos no depende de la fidelidad del hombre,
sino de la perfecta fidelidad de Dios. Además, dice que Dios guarda la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y la palabra misericordia que encontramos en este pasaje proviene del término hebreo hesed, que describe un amor firme, constante e inamovible. Un amor lleno de gracia, fidelidad y compasión. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, va a encontrar esta palabra hesed más de 250 veces en el Antiguo Testamento. En su oración, vemos que Daniel no justifica al pueblo ni minimiza su pecado. Muchas veces uno puede reconocer que están dando mal y uno puede confesarle a Dios su pecado, pero muchas veces minimizamos el pecado, minimizamos las cosas. Pero aquí vemos que Daniel, él no está justificando a su pueblo, él no está minimizando el pecado, al contrario, reconoce claramente su culpa. Y hablando de todo su pueblo, incluyéndose él reconoce su culpa delante de Dios. Y fíjense lo que él dice: hemos pecado. No dice ellos han pecado. Sabemos cómo era Daniel, un hombre íntegro, pero él va a decir: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos. Pecar significa fallar al blanco, es decir, no alcanzar el estándar de Dios. Cometer iniquidad expresa la idea de actuar perversamente. Hacer lo malo señala una práctica consciente y deliberada del pecado. Y cuando añade nos hemos rebelado, muestra una actitud voluntaria de resistencia y desobediencia contra Dios. Y la evidencia más clara de esta rebeldía fue que no escucharon a los profetas. Los profetas hablaban en nombre de Dios. Por eso, desobedecer al profeta era desobedecer la palabra de Dios. Y desobedecer la palabra de Dios equivalía a desobedecer al mismo Dios. Ahora, quiero dejar claro, en el Antiguo Testamento Dios hablaba de distintas maneras. Una manera como Dios hablaba a su pueblo era a través de los profetas. También hemos visto en el capítulo anterior y capítulos anteriores de Daniel que Dios revelaba ciertas cosas en sueños. Hoy en día Dios nos habla por medio de su Hijo, es decir, por medio de su palabra revelada. Antes no estaba toda la Biblia, así que Dios tenía que hablar a su pueblo de distintas maneras y lo hacía a través de los profetas de Dios. Pero hoy en día tenemos aquí la palabra del Señor y Dios nos habla a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Ahora, Daniel deja claro que la culpa era de todos, va a decir de los reyes, príncipes, padres, hijos, nadie estaba exento. Por eso también menciona a todo el pueblo de la tierra, refiriéndose a toda la comunidad de Israel, porque toda la nación de Israel había pecado delante del Señor. Leamos los versículos del 7 al 10. Daniel 9, versículos del 7 al 10. Fíjense lo que va a decir en su oración Daniel al Señor. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Versículo 8. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él.
y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio, fíjense lo que dice, de sus siervos los profetas. En esta parte de la oración, Daniel reconoce algo fundamental. Va a decir que Dios es justo y que el exilio del pueblo de Israel no fue una injusticia, sino una consecuencia merecida por su pecado y su rebelión. Y por eso es que comienza Daniel diciendo, tuya es la justicia, oh Señor, tuya es la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro. Daniel está reconociendo que Dios había actuado correctamente. El problema no estaba en Dios, sino en el pueblo. Ellos eran quienes habían pecado, quienes se habían rebelado y ahora estaban cosechando las consecuencias de su desobediencia. Y eso es lo que sucede. Lo que uno siembra, ¿qué dice la palabra? Eso segará, eso cosechará. Ellos se alejaron del Señor. Ellos desobedecieron los mandamientos del Señor. Y estas eran las consecuencias que vinieron sobre ellos. Ahora, fíjense que Daniel menciona de manera específica a los hombres de Judá. También va a decir los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, tanto a los que están cerca como a los que están lejos. Y esto no deja duda alguna de que Daniel está hablando acerca de su propio pueblo. Algunos he escuchado que dicen, no se trata de Israel, es simbólicamente. Daniel está acá mencionando específicamente los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. Así que él está haciendo referencia a su pueblo. Él era judío, él está hablando acerca del pueblo de Israel. Ahora, no solamente habían pecado los líderes de la nación de Israel, el pecado había alcanzado a toda la nación. Sin embargo, en el versículo 9, Daniel también va a decir algo muy esperanzador. Va a decir, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Daniel sabía que Israel no merecía la restauración, pero también él sabía que Dios es misericordioso. Y la única esperanza que ellos tenían, la única esperanza del pueblo, no estaba en sus méritos, no estaba ni siquiera en las promesas de cambio que ellos pudieran hacer, sino en la compasión y el perdón de Dios. Daniel no niega la culpa de su pueblo, pero tampoco pierde la esperanza, porque él sabe que el Dios justo también es un Dios compasivo y perdonador. Leamos los versículos del 11 al 14. Daniel 9, del 11 al 14. Ciertamente, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Fíjense, dice, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Versículo 14.
Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Aquí Daniel reconoce que todo lo que había sucedido, que todo lo que le había sucedido a su pueblo no era casualidad, sino el cumplimiento exacto de lo que Dios ya había advertido en su palabra. Israel no podía decir que no sabía lo que iba a pasar. Dios les había hablado claramente. En Éxodo 19:6 y Deuteronomio 7:6, Dios les dijo que serían un reino de sacerdotes y un pueblo santo, escogido entre todas las naciones de la tierra para ser un pueblo o para ser su pueblo especial. Dios les había prometido bendición, protección y prosperidad mientras permanecieran fieles a Él. En Deuteronomio 28, versículo 7, podemos ver un ejemplo. Fíjense lo que el Señor les va a decir al pueblo de Israel en Deuteronomio 28:7. El Señor hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Fíjense esta promesa maravillosa que Dios le hace al pueblo de Israel. Le dice: yo haré que los enemigos que se levantan contra ti caigan, que no puedan mantenerse delante de ti. Vendrán por un camino y huirán por 7 caminos. Fíjense esta promesa maravillosa de respaldo y victoria que le hace el Señor a su pueblo. Pero también había advertencias. Si el pueblo abandonaba al Señor, desobedecía su ley y se entregaba a la idolatría, vendría disciplina, juicio y calamidad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y por eso es que Daniel va a decir: todo Israel ha transgredido tu ley. Y aquí hay una aplicación para nosotros, queridos hermanos. Muchas veces queremos o buscamos las bendiciones de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos someternos a su palabra. No queremos hacer su voluntad. Queremos su ayuda, pero no su autoridad. Dios nos recuerda que Dios toma muy en serio la obediencia y que ignorar su palabra siempre trae consecuencias. Ignorar o abandonar la palabra del Señor siempre trae consecuencias. No podemos esperar disfrutar del favor de Dios mientras que nosotros vivimos en desobediencia. A veces, como digo, queremos disfrutar del favor de Dios, pero vivimos como nosotros queremos, no como Dios manda en su palabra. Leamos los versículos del 15 al 19, Daniel 9, del 15 al 19. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre que hoy se ve. Hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo
son el oprobio, es decir, la vergüenza de todos los que nos rodean. Es decir, era la vergüenza alrededor de todas las naciones vecinas. Versículo 17. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Versículo 19. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y en esta última parte de la oración, Daniel apela directamente a la misericordia de Dios. Él recuerda la gran liberación que realizó Dios de su pueblo cuando estaba en Egipto. Cómo es que Dios los sacó con mano poderosa. Y Daniel va a traer eso a memoria, porque él sabe que así como Dios obró poderosamente al librarlos de Egipto en el pasado, Dios podía hacer lo mismo ahora. Es decir, Él podía restaurarlos nuevamente. Y es por eso es que Daniel apela al pasado, pero sabiendo que Dios es el mismo y que podía hacer lo mismo que hizo antes, ahora con su pueblo. Y una vez más, Daniel confiesa el pecado de su pueblo. Ya lo había dicho, pero vemos que ahora lo va a repetir. Le va a decir, hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Hemos sido malos, le dice Daniel a Dios. No intenta justificar a Israel, por más que amaba a su pueblo. No intenta justificar a Israel ni minimizar su culpa, sino más bien reconoce que el sufrimiento de Jerusalén era consecuencia de su pecado y de su rebelión contra Dios. Pero también le va a rogar a Dios que aparte su ira y vuelva su favor hacia Jerusalén, su ciudad santa. Fíjense algo importante aquí, hermanos. Daniel, como hemos visto, era un hombre fiel, un hombre que se mantuvo firme a pesar de todas las cosas que él pasó. Vemos que Dios estuvo con él en todo momento, pero en su oración, Daniel no apela a su justicia personal, ni a la justicia de ningún otro israelita. Vemos que él no dice, Señor, bendícenos porque lo merecemos, o bendícenos porque somos tu pueblo. Al contrario, en el versículo 18, él va a declarar, Señor, no es por nuestros propios méritos, no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Daniel entendía que la única base de su oración no eran los méritos humanos, ni la justicia del pueblo, sino la infinita misericordia de Dios. También sabía por las Escrituras que si su pueblo se volvía al Señor y lo buscaba de todo corazón, Dios escucharía su clamor, perdonaría su pecado y traería restauración al pueblo. Leamos Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, versículos 13 y 14. Fíjense lo que la palabra dice aquí. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Me buscaréis y me encontraréis, dice el Señor. Pero cuando me busquéis
de todo corazón. Por eso es que Daniel ora con tanta urgencia. Él conoce la promesa de Dios y se aferra a ella con fe. Él sabía que su pueblo no merecía el favor de Dios, pero él apela a la misericordia del Señor. Y por eso es que vemos en su oración, en la parte final, él va a decir, él va a clamar: oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor a tu nombre. Y ese no es simplemente el clamor de un hombre religioso, sino el clamor de un hombre quebrantado de corazón, de un hombre que se humilla completamente delante de Dios y que depende de su gracia. Y así como Daniel oró e intercedió por su pueblo, nosotros también, hermanos, debemos orar por nuestra nación. Debemos orar por nuestro país. No podemos permanecer indiferentes, ni esperar que otros lo hagan por nosotros. Debemos reconocer nuestra necesidad. Debemos reconocer que también le hemos dado la espalda al Señor. Debemos humillarnos delante de Él y clamar por su misericordia. Daniel entendió los tiempos y respondió con oración. Hagamos lo mismo nosotros, queridos hermanos. Busquemos al Señor de todo corazón. Confiemos en Él y recordemos siempre que nuestro Dios sigue siendo grande, poderoso y misericordioso. Su compasión no se ha agotado. Su fidelidad no ha cambiado y su mano no se ha acortado para salvar. Amén. Pongámonos de pie.